Y en el mundo, Valentina, tenemos que hablar del viaje del presidente Gustavo Petro, que está en Arabia Saudita. Vuelve, según el decreto, el próximo 4 de noviembre y va a tener varias escalas en este viaje. Está en Arabia Saudita, va a ir a Qatar. Y hoy lo vimos allí inaugurando la embajada de Colombia en ese país, que está nuevecita, está estrenando el país. Y después seguiría para Qatar y para Egipto, si no me falla la memoria. Sí, termina en Egipto como tal este nuevo viaje internacional, que es como más o menos más de 70 que completa. Y lo que ha dicho él, que ha hecho ya varias propuestas y varias peticiones, como por ejemplo que sean mediadores en medio de la tensión que se tiene con Estados Unidos y con varios países de América Latina, pero también pues de afianzar esas relaciones diplomáticas con esos países de Medio Oriente. Pues le tengo noticia, señor. Porque la semana pasada, ya casi se cumplió una semana de esa inclusión del presidente Gustavo Petro en la famosa lista Clinton, como le conocemos, lista OFAC, como realmente es el nombre técnico, y parece que las sanciones van más allá del cierre de cuentas o de las sanciones económicas. Nuestra compañera Catherine Ávila pudo confirmar que durante este viaje a Arabia Saudita, el mandatario tuvo problemas con el avión presidencial cuando hizo escala en Madrid y no logró conseguir combustible. ¿Cuál fue la solución entonces, Catherine? Los efectos de la inclusión del presidente Gustavo Petro y su círculo cercano en la lista Clinton van más allá de sanciones económicas como congelar cuentas o impedir negocios con Estados Unidos. Blue Radio pudo confirmar que durante su viaje a Arabia Saudita, en el marco de una gira internacional que comenzó el presidente Gustavo Petro el lunes, hubo problemas con el avión presidencial cuando hizo escala en Madrid y a la hora de tanquear combustible. Esto no fue una sorpresa para los funcionarios de la Casa de Nariño, porque antes del viaje los encargados de la seguridad del presidente tuvieron una reunión en la que discutieron la posibilidad de tener prohibiciones a la hora de tanquear combustible para el avión presidencial por el temor de las compañías a sanciones de Estados Unidos. Allí la Cancillería hizo llamadas a varios países para resolver esta duda y definir la ruta que el presidente haría para llegar a su primer destino, que fue Riad, capital de Arabia Saudita. Al aterrizar en Madrid, en el aeropuerto de Barajas, al avión presidencial de Colombia le negaron la carga de abastecimiento de combustible tal como se temía. Gracias a gestiones diplomáticas, este inconveniente pudo ser solucionado y por ello el presidente en un trino escribió, dando pistas de lo ocurrido: agradezco la ayuda del Reino de España para poder llegar a donde soy invitado. Agradezco al Reino de Arabia Saudita por su recibimiento. Gracias, Catherine. Otras noticias en el mundo: las calles de 2 favelas de Río en Brasil se convirtieron en un verdadero campo de batalla entre la fuerza pública y los integrantes de diferentes bandas criminales que eran blanco de este mega operativo de la policía. Por ahora se está configurando como uno de los hechos más violentos de la historia de la ciudad. Sebastián Martinelli. La violencia urbana vuelve a estremecer a Río de Janeiro, pues ya son 132 los muertos que deja la operación policial más letal en la historia de la ciudad, según confirmó la Defensoría Pública Regional. La cifra, que incluye a 4 agentes, se conoció luego de que habitantes de las favelas afectadas iniciaran la búsqueda de sus familiares desaparecidos, encontrando decenas de cuerpos en una plaza del barrio de La Peña, uno de los epicentros del operativo. Funcionarios de la Defensoría acompañan desde la madrugada las tareas de identificación de los cadáveres y aseguran que se trata de un episodio de violencia estatal sin precedentes. Por su parte, el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, reconoció que la cifra oficial de muertos podría aumentar mientras continúan las investigaciones sobre lo ocurrido. Además, lamentó la muerte de los 4 uniformados. Quería solidarizarme con las familias de nuestros 4 guerreros que dieron la vida para liberar a la población. Aquellas fueron las 4 víctimas que tuvimos. Como víctimas ayer solo tuvimos policías, y yo pido a Dios por el camino de esos policías y por el bienestar de sus familias. La operación, en la que participaron 2.500 policías y vehículos blindados, tenía como objetivo ejecutar 100 órdenes de captura contra miembros del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil. El despliegue dejó además 81 detenidos, 93 fusiles incautados y media tonelada de drogas decomisada. Sin embargo, la magnitud del saldo humano ha generado críticas y demandas de esclarecimiento por parte de organismos de derechos humanos. Hoy, Río amaneció sin nuevos bloqueos, pero con escuelas y comercios aún cerrados, además de que las autoridades ya confirmaron la recuperación de 119 cadáveres.
8:46, ¿qué hay detrás de este despliegue de las fuerzas de seguridad en Brasil contra este Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas? Teresita Aya. Buenas noches. En el recap de hoy hablaremos de lo que pasó hoy en Río de Janeiro. La entrada de la policía a las favelas, una redada muy grande que tenía como objetivo, les cuento, hacer cumplir 100 órdenes de arresto contra personas que traficaban y trabajaban en lo que se llama el Comando Vermelho. Vermelho es rojo en español, el Comando Rojo, un comando de delincuencia que nace hace cerca de 50 años con la dictadura en Brasil y es creado por presos políticos de comunistas en ese momento perseguidos por la dictadura, que para financiar sus actividades se dedicaban, entre otras cosas, al robo de bancos. Una banda delincuencial. Esa crece luego de los 80-90 y se transforma en una banda que tiene como objetivo principal mover droga. Brasil no produce cocaína, pero es un puerto de salida muy importante para la cocaína que va desde Colombia. Es de ahí a donde sale, por ejemplo, hacia África, y de África se distribuye en Europa. Un puerto muy importante. Y Comando Vermelho o Rojo estaba dedicado a eso, pero no solamente a eso. También el año pasado, por ejemplo, dicen que recaudó cerca de $200,000 en actividades como contrabando de tabaco, contrabando y robo de combustible y también algo de minería ilegal de oro. Es decir, estaba expandiéndose. Y expandiéndose es la palabra cuando los brasileños dicen que creció de manera exponencial en un 8% en sus actividades, pero en un 51% en el control de las favelas de Río de Janeiro para organizar sus empresas delictivas por las cuales los estaban persiguiendo. Así llegamos a esta redada de la Policía Federal que los trata de apresar a 100 de ellos y se convierte en un enfrentamiento muy violento entre ambas partes. Más de un centenar de muertos dejó esta redada y es que los muertos siguen apareciendo. Y además no solamente estamos hablando de muertos con armas de fuego, con cuchillos, con todo. Policías también resultaron muertos en esta redada. Un día de violencia como no se veía, volvemos a la dictadura en Brasil, desde hace décadas. Y a propósito, también en Jamaica se están retomando las operaciones en los aeropuertos para priorizar el transporte aéreo de ayudas humanitarias y atender a los miles de afectados que dejó el paso del huracán Melissa. Entre tanto, en Cuba ya se están reportando otras afectaciones y ahora este fenómeno en menor poder va rumbo hacia las Bahamas. Salima Férez. Tras su paso por Jamaica, el huracán Melissa dejó un gran impacto en la infraestructura y en la población. Gran parte del país quedó sin energía, con más de 500,000 conexiones afectadas y comunidades enteras damnificadas. Con el avance del ciclón, el gobierno comenzó a reactivar gradualmente los aeropuertos, dando prioridad a los vuelos humanitarios y preparando la reanudación del tráfico aéreo desde mañana. El primer ministro, Andrew Holness, recorrió una de las zonas más golpeadas en St. Elizabeth, donde los sobrevuelos muestran casas con techos volados, viviendas fracturadas y calles cubiertas de restos. Melissa también dejó afectaciones en Cuba, donde todavía se reportan lluvias intensas y condiciones peligrosas en el oriente de la isla. Las inundaciones, el aumento del caudal de los ríos y los deslizamientos mantienen en alerta a provincias como Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Las Tunas. Aunque ahora se comporta como un ciclón de menor categoría, los efectos residuales continúan generando riesgos en las áreas rurales y costeras. El Centro Nacional de Huracanes confirmó que Melissa ya se desplaza hacia las Bahamas, donde podría volver a reforzarse su impacto marítimo con oleaje y condiciones severas. En su recorrido ha dejado al menos 49 víctimas mortales, la mayoría en Haití, que ha sido el territorio más golpeado por la emergencia. Las movidas empresariales.